Buenos días, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y como siempre les pido el favor que me confirmen si me escuchan y pueden ver mi pantalla si son tan amables. Buenos días, profe. Sí se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar hoy con esto de las librerías matriciales, viendo un poquito más de ejemplos de Eigen. No voy a poder utilizar la máquina virtual porque mi computador está siendo sometido en este momento a mucho estrés de muchas cosas que estoy haciendo. No tan importantes, pero sí que gastan mucho procesamiento, entonces me toca hacerlo directamente en mi computador y no utilizo la máquina virtual por ahí. Bien, entonces la clase pasada nosotros habíamos visto cómo utilizar Eigen para hacer algunas aplicaciones, sí, fáciles. Básicamente vimos cómo hacer el A por X igual a B, cómo resolver ese sistema. Hablando un poco también de que uno pues nunca debería implementar por sí mismo las librerías matriciales, ¿no? Que siempre hay que utilizar más bien librerías que ya estén hechas y probadas, y eso es lo que uno realmente debería hacer en general. Vamos a ver hoy otros ejemplitos de Eigen calculando problemas, digamos, de valores propios, que es otro de los típicos problemas también. Y después vamos a ver algunas cositas de los módulos no soportados de Eigen. No es tanto para que solo utilicen Eigen, hay muchas librerías que ustedes pueden utilizar, pero simplemente para mostrarles cómo ustedes pueden utilizar otras cosas que no están explícitas, y pues que al final de pronto es bueno invertir un tiempo buscando librerías que le resuelvan a uno los problemas antes de ponerse uno a hacer todo desde cero. Esa es como la idea. Entonces voy a buscar aquí el Eigen Quick Start, creo que era que estábamos usando la vez pasada. Aquí tenemos el Getting Start, el Quick Reference Guide, vamos a traer el Getting Start. Estoy aquí en el repositorio, como estoy en la máquina virtual, pues este repositorio que tengo aquí en el computador está desactualizado, entonces voy a traer todos los cambios que hayan allá en el remoto. Aquí ya los traje con git pull. Varias carpetas que no estaban, ya estamos al día, entonces vamos a seguir hoy con esto de Micael en el 2020, 10, 16, Numerical Linear Algebra 2. Y vamos entonces a seguir. Aquí está pues nuestro problema sencillito de Eigen de hacer una matriz y leerla, imprimirla, ese tipo de cosas. Aquí no estamos haciendo realmente nada nuevo. Y vamos a mirar aquí en Dense Linear Problems a ver qué nos sale. Entonces tenemos descomposiciones, eso no nos interesa ahorita. Tenemos problemas de valores, pero esos fueron los que hicimos la vez pasada. Eso ya lo hicimos nosotros hoy. Una cosa importante, no olviden que siempre ustedes tienen que verificar si la solución que obtuvieron realmente es la solución que ustedes estaban buscando, ¿sí? Ustedes es importante que, digamos, si están resolviendo el sistema A por X igual a B, pues que al final cuando supuestamente tengan el X, pues hagan A por X menos B, y eso les tendría que dar muy pequeño. La vez pasada también terminamos haciendo tratando de hacer como un estudio de tiempos, ¿no? Entonces, voy a mirar lo que teníamos de la clase pasada. Eigen Random Metrics, creo que era ese. No me acuerdo. No, este no era. AXB. Sí, era este. Entonces lo voy a copiar acá. Lo voy a abrir. Digamos que lo que uno quiere ver es este sistema, cómo escala con el tiempo, ¿sí? Habíamos visto que si cambiábamos de método de solución, si en vez de utilizar el call pivot householder QR utilizamos partial piv lu, nos daba muchísimo más rápido nuestro código, ejecutaba mucho más rápido para el mismo tamaño de matriz. Entonces, también una cosa importante que uno a veces debe hacer es ver cómo sus algoritmos se comportan con el tamaño del sistema. Y la forma en que escribimos este código pues nos permite hacer eso, porque miren que leemos un n desde la consola, creamos una matriz aleatoria A, un vector aleatorio B, y estamos simplemente resolviendo el sistema A por X igual a B muchas veces, y al final pues imprimiendo el error, ¿sí? Pero entonces nos interesa cómo hacer esto para muchos n's, esto será muy útil para poder ver cómo es que se comporta este método que estamos viendo acá, el partial pivot LU.
Entonces, voy a volver a compilar. Aquí me toca en el Mac ponerle esto en los vídeos, ustedes no lo tienen que hacer. Eigen AX beta ta. Bueno, así con Eigen 3D era para que funcionara la máquina virtual, pero acá yo no estoy seguro si lo tengo así. Espero así con Spark tengo instalado Eigen. Ay, no lo tengo instalado. Entonces me toca instalar Eigen rápidamente. No lo tengo acá. Ahí está Eigen 3. Sí, aquí está. Listo. Entonces, como ya lo tengo instalado, digamos, localmente, yo lo que puedo hacer es con la bandera menos I mayúscula y decirle que lo busque acá. Listo, bien. Vamos a ejecutarlo para ver cómo era que funcionaba esto. Entonces me bota el error, listo, y voy a mirar el tiempo. Time, si le pongo 100, time, listo, si le pongo 1000. Vamos a ver cuánto se demora. Listo. Entonces más o menos podríamos llegar, yo creo que como hasta 2000. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un script de shell que me haga como esta prueba y me vaya extrayendo el tiempo, ¿sí? El tiempo, recordemos, se puede sacar de acá. Entonces yo podría hacer lo siguiente, digamos que si yo quiero extraer solamente este tiempo, el que dice real, yo lo que podría hacer es entubar esta salida a una utilidad que se llama grep, que es lo que me hace buscar un patrón. Le digo a grep, selecciona solamente donde diga real. Esto no lo bota así. Hay otra forma de sacar el tiempo. User bin time. Ahí está, ese sí es. Le puedo decir, vamos a ver, voy a quitarle esta impresión del error. Volver a compilar. Listo. Y entonces me sale esto y yo podría, voy a ver si esto me funciona. Utilizar AWK. Uno se empieza a aprender un montón de herramientas después de que pasa el tiempo. Esto no lo está imprimiendo la salida estándar. Nada, voy a mirar el tiempo aquí internamente. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos visto con la librería Crono. Nosotros habíamos encontrado una manera de medir los tiempos internamente. De hecho, puedo mirar para copiarme en lo que habíamos hecho antes. En Profiling 1 creo que era que lo hemos visto. 10.07. Y aquí está Manual Timing, que es la que estoy buscando. Entonces tenemos que incluir crono, entonces hacemos esto, include crono, listo. Y lo que hacíamos era esto, ¿cierto? Crear un reloj acá, justo antes de lo que queremos. Yo no quiero medir, por ejemplo, cuánto tiempo se demora pidiendo la memoria, ni cuánto tiempo se demora haciendo el random. Yo quiero medir solamente esto específicamente, cuánto se demora aquí haciendo este cálculo. Entonces vamos a empezar el cronómetro acá. Y después de que termina, vamos a poner aquí el end. Y después de tener estas dos cosas, vamos a imprimir la duración. Entonces ese se imprimía de esta manera, ¿no? Entonces imprimíamos esto en milisegundos. Voy a mirar si lo podemos imprimir simplemente en segundos y ya está. Ponerlo aquí en segundos. No le quiero hacer un casting. Tan. STD clock, duration cast, codo microsegundos, milisegundos, chronoseconds. ¿Será que lo puedo hacer así? Vamos a ver si puedo hacerlo así directamente. Entonces std, cout. Voy a copiar esto, chrono duration cast, y le voy a decir que pues que me lo imprima en segundos. En line, listo.
Va a compilar. Vamos a ver si esto me compila y me corre. Me parece que va compilando. Compiló. Vamos a ver si lo corro. Entonces le voy a quitar todo esto que le ha puesto antes. A ver qué me sale. Entonces cuando lo ejecuto, él me bota 0 segundos. Cuando le pongo 100, me bota 6. Esto me lo está botando con pocas cifras decimales, ¿no? Yo tendría que cambiarle a cout el formato. Vamos a ver si esto funciona. std.cout.precision que imprima con 15 cifras decimales y std.cout. ¿Cómo era? Setflag, creo. std ios scientific. Vamos a ver si esto me hace algo. Yo lo que necesito es que me imprima como pues con muchas cifras decimales, ¿sí? Eso es lo que necesito. Vamos a ver si sí me funciona. 6 segundos. Si me sigue botando el 6, simplemente me está botando la cosa. Ok, no, nada. Entonces, para tener más precisión, le voy a decir que imprima esto en nanoseconds, pero luego que lo multiplique por 1.0 por 10 a la 9. Por 10 a la menos 9. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si me sale un nanosegundo, quiero que me imprima eso como 1 por 10 a la menos 9. Vamos a ver si sí me funciona. Quiero que me salga el tiempo. A ver, vamos a hacerlo con 100. Ah, listo. Entonces aquí me está diciendo que se demoró 0.0500 no sé qué, en segundos. Si le pongo 100, me sale 6.35. Listo, perfecto. Ahora sí ya me está saliendo con toda la precisión que quiero. Entonces, de esta manera, ojo, yo estoy midiendo solamente el tiempo que se demora aquí. Si yo pusiera a contar mi reloj desde atrás, si lo pusiera desde acá, pues obviamente estoy midiendo todo el tiempo que se demora en leer de la pantalla, en crear las matrices, en volverlas aleatorias, y eso es lo que no me interesa. Entonces, por eso es muy útil uno tener estos contadores como bien específicos dentro del código que le dan a uno específicamente la duración de lo que uno quiere medir. Entonces, mi código ya está haciendo esto, y yo lo que podría hacer es una tabla, ¿sí? De cuánto se demora para una matriz de 1 por 1, 2 por 2, empezar a cómo variar esto, e ir haciendo mi tabla, ¿sí? ¿Y cómo se podría hacer esto? Entonces, podríamos hacerlo de dos maneras, hacerlo aquí internamente, variando el n, ¿cierto? E ir guardando esos datos, o podríamos hacerlo acá también desde la consola. Entonces les quiero mostrar cómo hacer un script que haga eso, que esto a veces es útil. Entonces vamos a crear un script que se llame como run.sh. Bueno, run.sh. Vamos a subirlo. Entonces esto es un script de shell, o sea, del lenguaje de la consola. ¿Listo? Denme un momentico que es que la niña está llorando y yo tengo que mirar qué le está pasando. Un momentico, por favor.
Listo, ya. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para empezar a correr comandos utilizando la consola y sacando información? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a hacer un loop acá, for n in, voy a ir variando esta n en ciertos valores, puedo ponerlos así a mano, puedo hacer algo más inteligente, pero ahora lo vamos a dejar así, 200, 500, 1000, ¿listo? Después uno le dice, haga lo siguiente, y uno termina, después uno termina estos loops con esto, con esta palabra clave, done. Entonces para esto yo le voy a decir, corra por favor el a.out con este valor de n. Entonces, si le pongo simplemente la n, él no va a entender. Él cree que esto es una letra n. Yo le digo con el valor de n. Entonces, miremos qué pasa si yo corro esto en la consola. Vamos a la consola. Vamos a mirarlo. Ahí está el run.sh. Entonces, le digo bash, que es el lenguaje de programación de la consola. Le digo bash, corra a este script. Entonces, miren que ahí me está botando pues todo. ¿Sí ven? Esto es para n igual 1, para n igual 2, para n igual 10, 100, 200, me está botando absolutamente, pues está ejecutando mi código para cada uno de esos valores, y me está botando mi código lo que me da, el tiempo. Entonces miren que para mí se demoró ahora 13 segundos, se demoró el doble lo de antes, porque algo pasó en mi computador que lo hizo poner más lento, como raro. Entonces, bueno, yo quisiera como poder graficar estos datos, entonces yo quisiera como imprimir el valor de n, ¿cierto? Entonces yo podría ponerle echo valor de n, y si lo hago así, voy a quitarle este 1000 por ahora para que sea rápida la ejecución, y lo corro, miren que aquí me sale para 1 se demoró esto, para 2 se demoró esto, y bueno, eso se ve bien, pero, pues digamos para graficar yo necesito es como una columna X y una columna Y, ¿cierto? Que me aparezcan los n's en una columna y los tiempos en la otra. Entonces yo podría hacer esto, creo que si yo le pongo así, eco menos n, no me pone un carácter de nueva línea, me salen pegaditos, miren, 1, 6, 2, 10, 100, no sé qué. Entonces voy a hacerlo un poquito mejor. Para decirle que me imprima esto con 2 espacios. Y entonces miren que ahora sí ya me está saliendo un poquito mejor, ¿cierto? Me sale para un tamaño de una matriz de 1 por 1, me da esto. Para 2 por 2 me da esto. Para 10 por 10 me da esto. Y esto yo ya lo podría graficar. Entonces yo podría decirle que lo que salga de acá lo redireccione a datos.txt. Si yo le hago esto, pues ya no me sale nada en la pantalla porque todos los datos se están guardando aquí en datos.txt. Si miramos que hay datos.txt, ahí están los datos. Y ahora yo puedo pues ir a genoplot y a darle plot datos.txt. Y ahí está mi gráfica. No sé, ustedes no creo que la puedan ver muy bien, la voy a pintar con líneas. Pues con líneas y puntos. Aquí está mi gráfica. Y observen que como este escalamiento pareciera pues no ser lineal, claramente se ve aquí que como que no es lineal, entonces yo puedo cambiar la escala en el eje X y en el eje Y. Entonces yo le puedo decir set log en Y, por ejemplo, entonces es una escala semilogarítmica, miren lo que me da, entonces como no se puso recta, pues de pronto puede ser que es que esta función no es una exponencial, sino una ley de potencias. Entonces le digo setlog en X también, vuelvo a pintar, y miren que esto fluctúa un poco, pero pareciera que por acá tiene como un comportamiento lineal. Entonces ya con esto uno más o menos está viendo un poco el escalamiento, pero pues estos datos se ven un poco feos. ¿Qué harían ustedes para mejorar esta exploración que acabo de hacer yo? ¿Qué harían ustedes para mejorar un poco todos estos resultados y ver realmente la tendencia? ¿Qué harían ustedes de su formación que se les ocurre que deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me proponen? Profe, pues ver Ver más más datos, datos. o sea, más n's, más tamaños de n, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso es lo que dices?
Sí, más tamaños de n, listo. Hay otra cosa también importante, y eso es importante también, obviamente más tamaños de n, porque recordemos también que esto, digamos, estamos viendo es como el comportamiento asintótico, a veces se comporta muy diferente cuando el n es pequeño que cuando el n es grande. Entonces, eso también es importante. Pero hay otra cosa que también es importante, y es, ustedes vieron que yo corrí al principio de esta clase las cosas para mí y me daba 6 segundos, y ahora se está demorando mucho más. Entonces parece que hay unas fluctuaciones, y como tenemos fluctuaciones, sería bueno repetir en nuestro código, repetir esto varias veces, ¿no les parece? Como que hacer esta solución varias veces, y más bien al final sacar el promedio, o incluso la desviación estándar también. Y con eso tenemos barras de error para nuestros datos. Entonces, eso lo podríamos hacer acá, y lo que podríamos hacer es entonces crear otro parámetro que se llame reps, por ejemplo, y ese también lo vamos a leer de la línea de comandos. Atoy argv2, entonces ahora tenemos que mandarle 2. Y pues por cada repetición pues vamos a hacer absolutamente todo esto y vamos a ir acumulando nuestros datos y luego vamos a imprimir el promedio. Haciéndolo bien tendremos que imprimir también la desviación estándar, pero por ahora solamente el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es un for aquí adentro, vamos a hacer esto muchas veces. Por irep. Ahora, también, yo podría hacer las repeticiones aquí y calcular todo aquí, o sea, en el bash. Yo puedo hacer esas dos cosas, pero lo voy a hacer internamente aquí dentro de mi código C++. Entonces, por int y rep igual 0, mientras irrep sea menor que reps, más irrep, ¿listo? Y tendré que hacer absolutamente todo este montón de cosas. Y como mi código se está complicando, yo la verdad debería hacer todo esto dentro de una función. Entonces, voy a crear una función, void, incluso podría hacer un double que me retorne el número de nanosegundos. Entonces, double, solve, system, y él solamente va a recibir el tamaño, el n. Recuerden que es muy importante modularizar nuestros códigos, no escribir todo dentro de la función main. Va a recibir un n. Vamos a ponerlo minúscula. Entonces tenemos esto así. Y yo lo que voy a hacer es copiar todo esto. Aquí adentro. Copié de más. Entonces cierro este for y cierro la función main. Le hago return 0 acá. Y entonces aquí dentro del for yo lo único que haría sería llamar a solve system muchas veces, ¿cierto? Solve system con esta n. Y pues es que cada vez que yo llame a solve system, él va a crear esta matriz, ¿sí? La va a llenar con números aleatorios. Como estoy llamando a mi número aleatorio muchas veces, entonces resulta que van a cambiar los valores de mis matrices, porque cada vez que uno llama a un generador aleatorio, él va cambiando. Esto muere acá, esto se queda así. Listo. Y ya. Y entonces se me vuelve mucho más sencilla la función main. La función main siempre debería ser algo así. Leo unos parámetros y llamo unas funciones. ¿Sí? Nada más debería ser la función main. Vamos a ponerle aquí un poquito más de tarea a la función main. Y es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita él nos va a retornar un double. Nuestra función solve system nos va a retornar un double, que es el tiempo. Por ahora vamos a retornar 0 simplemente para que esto compile. Y vamos a hacer un ensayo. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva forma que escribimos nuestra función. No va a salir de hello plot, voy a volver a compilar. El n no fue declarado, claro, aquí esto todo se llama es n minúscula, n minúscula, n minúscula, n, n. Esto lo estoy haciendo así es porque quiero lo de medir el tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Tan, solve system, no le gustó.
Lo escribí mal. Sol System. Ahí está. Listo. Y ahora lo voy a ejecutar. Si lo ejecuto así, pues es un segmentation fold. Si le mando el tamaño de 100, segmentation fold, porque le espera también el número de repeticiones, le vamos a decir que repita solo una vez. Entonces esto nos bota un tiempo que es, nos imprime acá este tiempo que es 1.4226 por 10 a la menos 2. Si le pongo 2 repeticiones, miren cómo varía el tiempo. Si le pongo 3 repeticiones, miren que el tiempo está variando. O sea, efectivamente yo no puedo quedarme con una corrida y ya. Yo tengo que sacar un promedio. ¿Sí? Si le pongo 5 repeticiones, miren cómo nuestros tiempos están fluctuando y están fluctuando bastante, ¿cierto? Entonces, por esta razón es muy importante que uno haga repeticiones. ¿Sí? Porque es que esto nunca me va a dar exactamente igual, y entonces pues yo necesito pues sacar realmente como un promedio de estos tiempos, y eso sí sería algo más representativo para nuestros datos. Entonces yo ya no voy a imprimir nada de esto, simplemente tomo el tiempo y vamos a retornar, ¿no? A retornar este contador. Entonces vamos a decir time, double time, igual, y es toda esta cosa horrible, es igual a todo esto, y simplemente retornamos time, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, aquí vamos a ir acumulando los tiempos, entonces vamos a crear aquí un double t igual 0, luego le vamos a decir a esos tiempos que se vayan sumando t más igual a esto, y al final lo que vamos a imprimir es el promedio, t sobre reps. Entonces vamos a dejar por ahora que imprima acá, para que veamos estos tiempos individuales y luego vamos el promedio. Entonces vamos a volver a compilar. Vamos a correr. Y entonces miren que aquí nos está botando ahora, estos son los tiempos que nos dieron, 0. No sé qué, 0. No sé qué, ¿cierto? Y al final nos está diciendo que el promedio es este. Y pues yo confío mucho más en este promedio. Vamos a ver cuánto nos da ese promedio cuando saco 10 datos. Y miren cómo va cambiando, es que esto fluctúa muchísimo. Si ven que ahora pasó, antes estábamos en 0.0166 y ahora pasó a 0.025 y ahora 0.024, o sea que la desviación estándar de esto también debe ser grande. Después no lo voy a calcular ahorita, pero eso es algo que también uno debería imprimir, ¿sí? Entonces, para tener más certeza, pues uno debe hacer muchas repeticiones. Entonces, ya que estamos viendo que esto está, digamos, comportándose apropiadamente, voy a poner esto del cout aquí, para que me quede bien bonita esta impresión. Y este ya le voy a decir que no imprima nada. Entonces miren que finalmente lo que estamos haciendo es repetir muchas veces el mismo problema. Como son matrices aleatorias, entonces cada vez son diferentes, entonces el tiempo no tiene que ser igual. Se está resolviendo el sistema, estamos midiendo solamente el tiempo que se demora en esta solución del sistema y estamos al final acumulando todos los tiempos e imprimiendo el promedio. Entonces yo personalmente confiaré mucho más de este promedio que simplemente unos datos que uno bote repetido una sola vez, porque esto fluctúa demasiado. Y además incluso yo lo que debería hacer es como normalizar esto con la frecuencia del procesador para decir más bien cuántas operaciones están gastando realmente el punto flotante, y eso ya debería ser lo mismo en todos nuestros computadores. Entonces, bueno, ya que tengo esto, lo vuelvo a ejecutar, entonces él me está botando simplemente el promedio después de 10 repeticiones, fluctúa, ¿sí? Pero bueno, eso es inevitable, pero este tiene muchas menos fluctuaciones que imprimir el de una sola repetición. ¿Listo? Entonces imagínense, si estos son 10 repeticiones y tiene menos fluctuaciones que el de una sola repetición, pues, y este tiene fluctuaciones, pues es peor que quedarse con el de una sola repetición. Bueno, entonces teniendo esto así, voy a volver a mi script. Yo lo tengo que cambiar, ¿no? Ahora no lo puedo ejecutar de esta manera, sino que tengo que ponerle repeticiones. Vamos a dejarlo con 10 repeticiones todo. Y vamos a volver a hacer nuestro script, lo vamos a volver a correr. Entonces bash run, él está corriendo ahí y está guardando los datos en datos.txt, listo.
Vamos a mirar que tiene datos.txt. Bueno, tiene estos valores. Voy a abrir GnuPlot en otra consola. Y lo voy a pintar. Datos.txt, with line points, LW4, y vamos a ver cómo nos da ahora, con el promedio. Pues la misma cosa, ¿no? Obviamente el comportamiento sintáctico no va a cambiar, pero yo lo que quiero es como la calidad de los datos. Entonces vamos a ponerle set log xy, es una manera resumida de ponerle log. Y bueno, a mí me parece que esto se ve mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿no creen? O sea, se ve un poco mejor como la tendencia de los datos. ¿Cómo harían ustedes para mejorar esto aún más? Entonces, ustedes me han dicho que pusiéramos un tamaño extra, ¿cierto? Más grande. Entonces están. Voy a volver aquí a compilar. Ah, no, mentira, no tengo que volver a compilar, simplemente tengo que volver a correr. Vamos a ver esto cómo se va actualizando. Ya ven 200. Ahora está haciendo el de 500. Y el de 1000 pues se va a demorar. Esto se nos va a demorar harto, ¿no? Porque el de 1000 era como, si lo estamos repitiendo 10 veces y se demoraba cada uno como 10 segundos, pues se nos va a demorar como 2 minutos. Este ejercicio que les estoy mostrando ahorita es para que ustedes tengan como herramientas para saber cómo pueden hacer for, por ejemplo, en la consola que les dé a ustedes datos, cómo pueden hacer ustedes para manipular sus programas. Y miren que la clave de todo esto es que nuestro código lee de la consola los parámetros de ejecución. Eso es lo que es más importante. También los podrá leer desde un archivo. Lo importante es que no tenga que uno compilar cada vez que lo quiera ejecutar con diferentes parámetros, ¿sí? Que el código se parametrice con esos datos. Esto sigue corriendo ahí. Ahí sigue corriendo, entonces toca dejarlo. Y pues bueno, ya terminó. Entonces aquí está mi consola. Entonces miren que esto va corriendo, pero sí o no, o sea, yo, ahora que veo estos datos así, a mí no me parece que esto, no, que esto sea una línea recta, ¿cierto? Es como si creciera más rápido que una ley de potencias. Entonces voy a devolverme acá. Voy a decir que me quite los logaritmos y que me deje el logaritmo solamente en el eje Y. Señor. En el RONSH, lo que está pintando el N es el eco, ¿cierto? El que está No. imprimiendo, sí, el que está imprimiendo el N es el eco, sí, señor. Vale. Entonces, bueno, aquí está pintado. Ustedes ya, digamos, deberían. Aquí, ¿qué es lo que hace uno? Entonces uno dice, bueno, pues mi modelo lo que me dice a mí es, no sé, que esto debería comportarse de cierta manera. Como, no sé, crece como n al cubo, crece como n a la 4, no sé qué, y entonces uno le puede hacer un ajuste, ¿sí? A estos datos para ver si realmente se comportan así. Esto pareciera estar comportándose más rápido que una ley de potencias, pero tampoco es una ley exponencial. Si solamente le saco el logaritmo en el eje Y, miren, y lo vuelvo a dibujar, miren que claramente no es una ley exponencial, ¿cierto? Bajo el rango de datos que estamos explorando. Entonces esto, pues bueno, tiene su comportamiento extra ahí. Eso es lo que quise, lo vuelvo a pintar. Pero digamos que si uno supusiera que esto es una ley de potencias, uno podría decir, bueno, voy a definir, va a ver el exponente de esa ley de potencias, entonces voy a definir un f de x igual, digamos, a por x a la b. Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Vamos a ver si esto funciona. Entonces yo le hago un fit, un ajuste, f de x y datos.txt, vía los parámetros a, b. Entonces ya le hice
le hice el ajuste, pero miren que los errores me dieron grandísimos, ¿sí ven? Esos errores me dieron gigantescos. No tiene sentido. 2.3 por 10 a la 10% de error. Eso quiere decir que probablemente mi función no es muy buena. Si yo vuelvo a dibujar acá mis datos, la función ni siquiera aparece, ¿sí? Ni siquiera está. Vamos a ver, LW5, a ver. No, ni siquiera se ve en el rango que estamos nosotros aquí investigando. Entonces probablemente es que esta hipótesis no sea tan cierta. Voy a sumarle un C, un Shift ahí. Le digo que lo ajuste, no, nada. Entonces voy a darle unos valores iniciales, a veces eso también afecta bastante. Entonces le vamos a decir que A valga, cuando esto vale 1, n igual a 1, el valor es chiquito. Entonces vamos a ponerle que es 1.0 menos 4. B, el exponente, le vamos a poner que el exponente puede ser del orden de 3. Y C, le vamos a poner que arranque en 0.1. Esta es otra cosa, cuando uno tiene estas diferencias de órdenes de magnitud entre los números y está haciendo un ajuste, esto genera muchas inestabilidades. Lo ideal sería que los parámetros de ajuste no lineales sean más o menos del mismo orden de magnitud. Vamos a ver cómo nos va con esto. Él hizo ahí un fit, bueno, mejoró un poquito, ¿no? Entonces A es muy chiquita, pero con un error más chiquito, bueno, 2%. B es del orden casi de 3, miren, B casi no cambió. Y C nos quedó también chiquito, pero con un error relativamente grande. Entonces, esto me está indicando que de pronto este C no se necesita. Entonces voy a quitar esto, voy a volver a iniciar en estos valores chiquitos a mis variables, y voy a hacer el ajuste solamente con estas dos. Y me dio muy bien, miren. O sea, yo lo primero que hice fue como tratar de indagar esos valores iniciales, porque de eso depende mucho la convergencia del ajuste no lineal. Entonces ahora me da que A pues, es supremamente pequeño, la constante, pero tiene un error chiquito, y que B es casi del orden de 3, y también tiene un error chiquito. Entonces si los pinto juntos, pues observen lo que está sucediendo. Ahora lo que pasa no es que A esté muy bien, recordemos que lo que habíamos encontrado era que parecía que esto crecía no de forma línea recta, los datos. Entonces realmente lo que estamos haciendo es ajustar solamente una zona, es como si tuviéramos un comportamiento para n's pequeños y otro comportamiento para n's grandes. Eso es realmente lo que estamos diciendo, ¿sí? Y entonces por esa razón es lo que ustedes decían, es verdad, es importante ponerle valores más grandes a nuestro sistema. ¿Está bien? Porque de esa manera uno puede encontrar ese comportamiento sintáctico que es el que nos interesa. Entonces, ahora, a mí me da pereza tener que hacer todo esto a mano, ¿cierto? Entonces sería útil poder como escribir todo esto en mi vector, en mi archivo, en mi script room.sh, es como algo diferente al makefile. Entonces yo quisiera como por ejemplo aquí escribir el script de Genoplot que me pintara esa gráfica, ¿sí o no? Eso sería como útil. Entonces eso lo podemos hacer, aquí podemos también escribir directamente aquí las instrucciones de Genoplot. Y entonces eso lo podríamos hacer de varias maneras. Puede ser que yo escriba otro script con las instrucciones de Genoplot o puede ser que las escriba aquí directamente. Vamos a tratar de hacerlo así, con estas cosas que se llaman documentos here. Entonces, script, esto lo vamos a escribir a remandar script.gp, así por defecto se llaman los scripts de Genoplot. Y aquí adentro voy a escribir todas las instrucciones que yo puse en Genoplot. Entonces vamos a ver, ¿qué eran las instrucciones que yo puse? Bueno, esta sería la primera. setlog.xy. La otra sería la de la función f, ¿cierto? La otra sería hacer el ajuste, pero nosotros le pusimos unos valores iniciales que fueron importantes. Todo esto es para que a mí no se me olvide, o sea, yo digamos termino esta clase y me voy y se me olvida todo esto. Yo necesito tener como un documento donde puse lo que me sirvió. Luego hacemos el fit. Luego hacemos el plot si queremos. Y será muy útil, digamos,
que nosotros pues, pusiéramos unos ejes, ¿no? Entonces, en el eje X va set xlabel y le ponemos n, set ylabel y le ponemos CPU time in seconds. También le podemos poner títulos a esta cosa. El título sería los datos. Y esto sería el feed. Y también sería útil poder guardar esto en un PDF, ¿sí o no? Entonces podríamos decirle set terminal PDF set out y le vamos a decir que lo guarde en fig.pdf y después le decimos un replot para que vuelva a correr este plot que está acá y listo. Entonces con esto hemos escrito un script de GNUplot y al final yo lo puedo llamar GNUplot, léame todas las instrucciones que están en script.gp. Voy a bajar estas repeticiones a una sola, simplemente para ver si todo esto funciona. ¿Listos? Vamos a ver. Entonces me voy a salir, voy a volver acá. Y miren la magia, entonces bash run.sh. Entonces él está haciendo las repeticiones, obviamente yo debería como imprimir algunas cosas, ¿no? Alguna información para saber en qué va. Ahora hizo el ajuste, ya llama GNUplot, está abriendo GNUplot, está haciendo el plot del ajuste, ahí está, y la embarré. La embarré aquí en esta parte, en title, me faltó. Si ustedes miran aquí, observen que se escribió un script de GNUplot, cat script, y ahí están todas las instrucciones que nosotros quisimos hacer, ¿sí ven? De hecho yo lo voy a editar un momentico rápidamente, para ver si sí. El error que cometí fue este. Entonces si yo lo llamo, ahí está haciendo el ajuste, ahí está pintando. Eso se cierra y se abre, entonces no tiene sentido que no lo haga esto. Ya me guardó el PDF. Y miren que ya me apareció por aquí un fig.pdf, entonces la voy a abrir. Y ahí está, mi figurita. Y todo pues como creado automáticamente, ¿no? Entonces CPU time, n, ahí está el ajuste, los datos los tengo guardados por ahí en otro lado, los del ajuste, etcétera, etcétera. Entonces esta es una manera muy, muy útil de hacer estas exploraciones de forma automática. Entonces de nuevo, yo lo que hice fue todo controlarlo desde un solo script, pero es muy importante es que mi código reciba o lea los parámetros de ejecución desde la línea de comandos. Y de esa manera yo ya puedo automatizarlo para que me funcionen diferentes cosas y verificar sus salidas. Y en este caso particular, pues que podamos como organizarlo en el tiempo y todo esto que queríamos medir para ver este algoritmo. Voy a hacer algo. Voy a mover estos datos a datos pivot lu.txt. Y ahora voy a ir a mi código fuente, que hace rato no lo toco, precisamente porque yo lo parametricé, y le voy a decir que no me resuelva con partial pivot lu, sino que lo haga con call pivot householder, para que miremos nosotros la comparación entre todo esto. Entonces ahora obviamente sí me toca volver a compilar, más. Se demora un poquito. Y lo vuelvo a correr. Ahora la figura que me va a salir a mí va a ser en términos ¿de qué? Pues en términos de lo que se demora con ese otro QR no sé qué cosas. Y ahorita la comparamos.
Ahí está corriendo, recordemos que ese pivote se demoraba más. Ah, yo lo puse hasta 1000. Creo que es mucho. Bajar hasta 500. Ah, no, ya está haciendo el ajuste. Los errores nos salieron grandísimos, ¿sí ven? Del ajuste. O sea, ahí están los datos. Pero bueno, yo voy a ir aquí a Genoplot y le voy a pedir a Genoplot que me pinte. Datos con el título QR y también que me pinte datos parcial pivot no sé qué, width, LP, LW también 4 y el título es pivot LU. Y entonces aquí ustedes ya pueden ver más claramente cómo se diferencian esos algoritmos en tiempo. El QR siempre se está demorando más que lo que se demora el partial pivot LU. Entonces uno aquí también pues ya tiene certeza de eso. Aquí es claro que esta cosa no es una ley de potencias. Evidentemente no es una ley de potencias. Podemos pensar que aquí es una ley de potencias asintótica, en esta zona también, y en estas otras leyes de potencias también asintótica. O sea, tenemos dos diferentes tipos de escalamientos. O sea, cuando el n es muy grande, esto escala ya como n al cubo, pero la constante que multiplica estos dos es diferente, es más rápido con pivot de LU. Pero ¿alguien recuerda qué era lo que perdíamos? O sea, pivot de LU nos hace ganar en tiempo. ¿En qué es que perdemos? ¿Alguien recuerda? En precisión. En precisión. Pasamos de 10 a la menos 15 con QR a 10 a la menos 13, digamos, en diferencias relativas con pivot de LU. Eso no es grave, digamos, eso depende de la aplicación, pero pues no es grave y uno sí se gana pues bastante tiempo, porque recordemos que esto es una escala logarítmica, ¿no? Lo que tenemos acá. Entonces, esto también es importante que uno aprenda a hacerlo con sus librerías matemáticas o sus librerías que uno escribe, ver cómo escala el problema, y el problema puede escalar de varias maneras, puede escalar con el tamaño del sistema, como estamos haciendo acá, y también hay que mirar el consumo de memoria como escala, porque cuando yo pongo aquí n pasa de 10 a 100, yo no estoy multiplicando por 10, estoy multiplicando por 100, porque es que ese n es el tamaño del número de filas y el número de columnas. Entonces, si yo paso una matriz de 10 por 10 a una matriz de 100 por 100, el consumo en memoria no se multiplicó por 10, sino que se multiplicó fue por 100, ¿sí? Por el factor que las divide al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces uno tiene diferentes tipos de escalamiento, y si uno está realmente con problemas, si uno dice, no, es que yo necesito que sea grande, pero se está demorando, pues uno tiene que hacer estos escalamientos para ver cuál es el comportamiento asintótico, y entonces ver si le toca de pronto cambiar de algoritmo u otras cosas. Una cosa que no hemos probado nosotros es cuál es el efecto de la optimización. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de las banderas de optimización? Entonces voy a mover los datos. Voy a mover los datos a datos menos qr.txt, y ahora voy a recompilar, pero le voy a poner el menos O3. ¿Alguien se acuerda qué significaba menos O3? Nivel de optimización 3. Nivel de optimización 3. Entonces voy a compilar. Y pues creo que también ustedes ya están viendo que uno en ese script podría hacer absolutamente todo, ¿no? Utilizar diferentes niveles de compilación, compilar, ejecutar para varias repeticiones y para varios tamaños, ir guardando diferentes datos y al final graficar todo eso, y todo eso de forma automática. Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo aquí manual, ¿no? Entonces, acabo de compilar así y voy a volver a correr run.sh, voy a volverlo a correr. El ajuste está obviamente completamente mal. De hecho, le voy a decir aquí más bien este plot lo voy a quitar y lo voy a poner acá, para que no se ponga a hacer el plot no sé qué. Y voy a volver a Genoplot. Aquí tenemos nuestros datos graficados. Datos QR, optimización nula. Datos pivot de LU, optimización nula. Y ahora vamos a poner datos. .txt, with LP, timepoint 4 otra vez para que se vea. Title, esto vuelve a ser QR,
pero con O3. Entonces observen, miren que cuando le pusimos optimización de nivel 3, miren cómo bajó el tiempo. O sea, esto es QR el morado con optimización 0, y esto es QR el morado, el viejo morado, pero con optimización 3. O sea, nos está dando exactamente los mismos datos al final en precisión, la solución y todo eso, pero miren que el tiempo es mucho menor. Estamos hablando que pasamos de demorarnos acá. Esta distancia es... A ver. Este rule quedó en ¿dónde? Quedó en 0.028. Aquí está en 0.028. Y pasamos a demorarnos. ¿Cuánto es? La distancia. A 0.0013. Estamos hablando de algo que era 0.028 a 0.0013. Entonces, eso, digamos, si lo calculamos, la diferencia porcentual, 0.0013 sobre 0.028, nos da que ahora nos estamos demorando solamente el 5% de lo que teníamos anteriormente. O sea, casi que disminuimos casi 2 órdenes de magnitud entre estos dos puntos, solamente con poner menos O3. Y pues bueno, obviamente uno tiene que ir a mirar si la solución sigue siendo precisa y todo ese rollo. En el principio les va a dar la misma precisión, 10 a la menos 13, no exactamente igual los datos, pero les va a dar la misma precisión. Entonces miren que con utilizar simplemente la bandera de menos O3, cómo pudimos disminuir el tiempo, pero pues de una forma agresiva, ¿cierto? Entonces por eso cuando uno compila con estas banderas de optimización, uno también puede ver el impacto en sus códigos, en sus tiempos de ejecución, y ustedes pueden ver que simplemente con haber puesto eso, pues bajó un montón. No lo habíamos visto anteriormente, en los ejemplos que habíamos visto antes con menos O3 no veíamos impacto, pero pues aquí sí tenemos impacto porque ahora sí estamos trabajando matrices grandes, matrices que están con vectores, un montón de cosas, y entonces el compilador hace muchas cosas por nosotros. Esto es para que vean ustedes entonces el impacto. Y bueno, ya para hacer como el último ejemplo, si le ponemos menos O3, menos O2, perdón, otro nivel de compilación, yo voy a copiar aquí los datos. Entonces tenemos esto así, y qué más, y qué más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es correr otra vez todo. Bash, run, listo, perfecto, entonces ya corrió. Y ahora lo vamos a, de todas maneras no se demoró nada, ¿no? Y ahora lo vamos a graficar. Entonces esto sería datos QR menos O3, y vamos a copiar todo esto. Y ahora, tan, y eso sería QRQ2. Entonces miren que cuando tenemos QR con O2, pues no hay mucha diferencia con O3, ¿cierto? En tiempo de ejecución. Entonces por eso a veces uno se queda con O2, porque O2 le garantiza que se sigue cumpliendo, digamos, el estándar IEEE y todo este tipo de cosas en matemáticas, pero pues si a uno no le interesa que eso se cumpla perfectamente y uno no quiere, o sea, realmente la precisión es suficiente de 10 a la menos 10 y cosas así para sus datos, pues menos O3 de todas maneras le va a generar a uno ciertas ventajas en tamaños asintóticamente grandes. Entonces ahí ustedes ven, me parece que a mí que es dramática el impacto que puede tener una bandera de optimización en la ejecución del mismo código. Nosotros no hicimos cambios en el código, simplemente cambiamos fue la bandera de compilación, ¿cierto? Y eso pues entonces, como ustedes pueden ver, puede hacer que sus códigos corran muchísimo más rápido. Y de paso pues les mostré uno cómo podría jugar con scripts de shell para poder hacer algunos comportamientos asintóticos. Entonces, les voy a subir a ustedes los scripts que tengo acá, las cosas que he hecho. Git add
Entonces sería el código, hemos cambiado. También tengan en cuenta esto las repeticiones, ¿no? Por favor, o sea, para que uno saque realmente tendencias, uno tiene que repetir, ya sea con diferentes semillas o lo que sea, uno tiene que repetir y asimismo pues sacar promedios y desviaciones estándar, porque de otra manera sus datos no están mostrando unas tendencias verdaderas. Aquí yo todavía tengo un problema y es que yo estoy mostrando esto en segundos y esos segundos van a cambiar dependiendo de la máquina. Entonces uno podría, por ejemplo, no imprimirlo en segundos, sino imprimir todo normalizado a cuánto se demoró con n igual a 1, por ejemplo. Y esos valores, digamos, adimensionales, sí deberían ser más o menos iguales en todos los computadores. Entonces, tratar siempre de pensar cómo hago para que sea reproducible también mis datos. Entonces, les voy a añadir esto y el RAM.sh, added performance example y bueno, y push. Y ustedes ya lo tienen en este momento allá disponible. Entonces les pido, por favor, les voy a dar unos minutos para que ustedes, bueno, recarguen esto, descarguen esos códigos, lo empiecen a correr y me cuenten cómo les está dando, si se les está dando parecido, no, qué les está dando en sus máquinas. ¿Listo? Entonces háganle como ejercicio en clase.
¿Cómo van? ¿Ya lo pudieron descargar, correr? ¿A alguien le dio diferente? ¿Les dio igual? Cuenten, por favor. Normalmente digamos que yo en clase ponía como que ustedes hagan eso y me tienen que mandar un screenshot aquí por Google Classroom para mostrar que lo están haciendo y no sé qué. Pero pues todavía no quiero ponerme a evaluar así. Confío en que estén trabajando. Entonces Diego dice que le dio igual. Obviamente los tiempos no son iguales, ¿no, Diego? ¿Cierto? Pero lo que quieres decir es que te dio el mismo comportamiento, ¿cierto? Los tiempos te dieron más grandes, más pequeños. ¿Sí grandes o sí pequeños? Más pequeños, tienen mejor computador. Eh, pero el comportamiento es el mismo, ¿cierto? Se ven así creciendo de esta manera y con optimización les tienen que dar mucho menos tiempo, así como yo obtuve. Eso sí tiene que ser igual. Profe, una pregunta. Señor, ¿Cómo es que yo hacía correr el run.sh? escribes bash espacio room.sh. Ah, listo. Es que solo escribí bash y me quedé Se trabado quedó en una. como- Te sacó otro intérprete, sí. Bien. Ujú. Sí, no sé cómo salirme de ahí. Control D o quit. Control D. Ujú. O quit. Ah, listo, sí, ya. Ujú. Listo. Gracias, profe. Listo. ¿Necesitan más tiempo o sigo con la clase? Profe, una pregunta, pero pues es como no tan con el tema. En vez de mandar el archivo de Genupload a un PDF, ¿se puede mandar alguna imagen como .jpg, .png? Ese PDF es una imagen, ¿no? ¿Y por qué yo lo mando a una imagen PDF? Porque el PDF pues es escalable. Entonces no voy a tener problemas de resolución. Este es un verdadero PDF, no es que cogí un JPG, un bitmap, un mapa de bits y lo convertí en PDF, sino que esto realmente me generó un PDF y este PDF entonces tiene una muy buena resolución. Entonces digamos que la idea es que se acostumbren ustedes a manejar Ah, ok. archivos vectoriales. Un PDF es un archivo vectorial donde tú puedes, mira, si yo cojo esto y le hago zoom, 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 esto no me va a generar a mí, yo no voy a ver pixelación. ¿Listo? Entonces es más bien por la calidad. Ahora, sí, tú puedes escribir a JPG, depende de tu GnuPlot, si fue compilado, si fue instalado con soporte para escribir JPGs. GnuPlot puede escribir LaTeX, GnuPlot puede escribir TIKZ, GnuPlot puede escribir JPG, PNG, PDF, SVG. O sea, la cantidad de terminales que soporta GnuPlot depende de la instalación. Voy a mirar cuáles tengo aquí yo instalados. Entonces, por ejemplo, aquí dice que puedo con Cairo LaTeX, eh, GIFs, puedo hacer GIFs animados, Lua, LaTeX, JPEG, EPS LaTeX, EPS Cairo, PDF Cairo, ¿qué más? Extend, bueno, TextDraw, PSTrix también, todo eso tiene que ver con LaTeX, PNG Cairo, bla, 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 Qt, PNG, SVG, TIKZ, que también es una cosa de LaTeX, PostScript, o sea, hay un montón de terminales que uno tiene disponibles para escribir. Pero yo lo que les recomiendo es que si ustedes van a crear figuras así desde los datos, las tienen, o sea, hacerlas con PDF o SVG para que sean vectoriales y tengan muy buena resolución. Cuando uno utiliza JPG o PNG, esos son mapas de bits que son pixelados. Entonces, la forma de compensar eso sería aumentarle un montón los DPIs. Entonces, le voy a preguntar, el set, term, PNG, vamos a ver qué me dice. Entonces, cuando yo le digo PNG, le puedo decir que soporte o no soporte como superscripts y texto enriquecido, que sea uno transparente, que tan el tamaño. Yo, digamos que lo que creo que tocaría hacer es como volverlo gigantesca para que sea una figura grandísima, de tal manera que cuando yo la hago chiquita no le veo la pixelación.
También le puedo especificar el tamaño en X y Y. Y bueno, yo puedo jugar un poco con eso, pero pues finalmente siguen siendo mapas de bits, ¿sí? Y al ser mapas de bits, siguen estando pixelados. Entonces, por calidad, yo les recomiendo que a menos que les diga al profesor, es que me tiene que mandar JPG porque yo lo abro en Paint o algo así, háganlo siempre vectorial, PDF o SVG. Pero también lo pueden hacer en otras extensiones. ¿Listo? Vale, profe, gracias. De nada. Profe, para modificarlo, para modificar la salida siempre es setterm y digamos SVG, TIKZ, etcétera. Cuando ustedes lo hacen así en GenoPlot, esa primera parte, ese setterm está diciendo qué terminal quieren utilizar. Entonces yo le estoy diciendo quiero que utilice la terminal PDF. Y yo no le puse nada más, o sea que por defecto le está utilizando todos los valores por defecto que se ponen en la terminal PDF. Entonces pues, vamos a mirar aquí el setterm PDF. Entonces él realmente está utilizando PDF Cairo. Y él por defecto está utilizando pues, los valores por defecto que tenga para todo este tipo de parámetros, ¿listo? Pero yo se los puedo cambiar, yo le puedo cambiar la escala de las fuentes, por ejemplo, si me está saliendo con las fuentes muy chiquitas, yo le puedo poner aquí un fuente scale para que me multiplique todas las fuentes por algo más grande. ¿Está bien? Y bueno, se puede hacer así. En Python ustedes también pueden con savefig, también le pueden cambiar a que guarde PDFs, JPGs, PNGs, etcétera. Tengan en cuenta de todas maneras que eso simplemente, eso va a tener un impacto en la calidad de sus figuras y yo les recomiendo que siempre sea PDF o CVG, sí, vectoriales o EPS. Ya que esto está escrito en forma de un script, es muy sencillo, digamos, hacer todo el resto de cosas. Entonces, esta primera parte lo que hace es escoger la terminal. Por defecto la terminal es como Qt o X11, que son las ventanas. Cuando yo le hago esto, le estoy diciendo, no, yo ya no quiero que ustedes escriban las ventanas, quiero que escriban la terminal PDF. O sea que él ya no va, GenoPlot ya no va a escribir instrucciones para pintar en las ventanas, sino que va a escribir un PDF como tal. Por eso es que después yo le digo a dónde quiero que escriba. Entonces yo le digo, yo no quiero que usted me bote esos datos aquí a la salida estándar, a la consola, porque yo no sé hablar PDF. Quiero que guarde toda la salida en este archivo. Y luego es que si hago el plot. Entonces cuando hago este plot, en un plot lo que hace es escribir el lenguaje PDF y lo va guardando aquí en la figura. Ah, ok. Y, profe, y otra pregunta, ¿por qué se pone el último script.gp? Porque ¿Por qué aquí, en esta incluye? primera parte, yo no estoy ejecutando a GenoPlot, yo estoy escribiendo un archivo llamado script.gp. Entonces yo aquí estoy escribiendo todo este contenido, lo estoy guardando en un archivo, ¿listo? Entonces esto funciona en el bash de la siguiente manera. Yo le estoy diciendo, todo lo que esté aquí, usted quiero que pare cuando encuentre este carácter. Entonces si ves que aquí abajo está este carácter otra vez, DOF. Ajá. Entonces esto internamente del bash lo entiende como que él va a escribir todo lo que tenga acá hasta que encuentre DOF. Si yo por alguna razón me equivoco y vengo y le escribo por aquí OF, entonces en mi archivo solamente va a aparecer esto. ¿Sí? Porque yo le estoy diciendo que pare ahí. ¿Está bien? Entonces, esto lo único que está haciendo es escribir todos estos comandos, lo está redireccionando, por eso le puse esta flechita así, lo está redireccionando este archivo, pero yo todavía no he ejecutado esos comandos. Entonces ahora yo lo que hago es llamar a GenoPlot y le digo que me escriba esos comandos. ¿Y esto por qué es útil? Porque yo puedo, digamos, si creo una variable aquí en el bash, puedo ponerle aquí que, no sé, que lea esa variable, puedo ponerle aquí que estos datos con n, y esta n es la variable que yo tengo por aquí declarada. Entonces yo puedo como meterle a mi script, le puedo meter parámetros que yo estoy ejecutando, ¿sí? No lo estoy usando, pero es una forma de hacerlo, ¿listo? Listo, profe. ¿Y para un makefile se haría lo mismo? Entonces en un makefile yo lo que haría, en un makefile es más difícil, digamos, meter script de shell porque toca jugar, por ejemplo, en un makefile toca ponerle 2 veces a este pesos, porque el makefile entiende el pesos para él también, entonces es complicado. Entonces lo que yo haría en un makefile sería decirle que esta figura, este target, depende de este script.
Entonces, si el script cambió o si cambiaron, digamos, los códigos fuentes, él debería volver a correr este script y ya, simplemente le digo corre el script y el script tiene todas esas instrucciones. Ok, o sea, eso en este sentido es más fácil por acá. Sí, la sintaxis es más sencilla, entonces uno puede, el makefile simplemente que se encargue de dependencias y de llamar al script apropiado. Yo puedo tener varios scripts, obviamente. Y de hecho, digamos, yo incluso como no estoy utilizando, o sea, voy a cambiar esto un poquito y como no estoy utilizando realmente nada paramétrico en el script de Python, voy a borrar esta parte. Y entonces vamos a decir que este script se va a encargar solamente de correr y generar los datos, ¿listo? Y voy a hacer lo siguiente, mira, voy a escribir un makefile para esto. Entonces, vamos a escribir un makefile. Makefile. Entonces yo le diría, bueno, el target all va a ser, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser mi target final de esto? Yo creo que mi target final es la figuración, ¿no? Entonces, fig.pdf. Sí. ¿Cuáles son las dependencias de fig.pdf? Fig.pdf, ¿cuándo debería cambiar? Fig.pdf debería cambiar cuando yo cambie mis datos, ¿sí o no? Datos.txt. Obviamente, ¿cierto? Si cambian mis datos, debo generar otra vez mi figura. Entonces, esa es la dependencia. ¿Y cómo yo vuelvo a generar mi figura? Entonces yo llamaría helloplot con el script.gp. Entonces, también depende de script.gp, ¿cierto? Porque si yo cambio mi script, yo también debería generar mi figura. Tal vez yo le puse nuevos títulos, alguna cosa, entonces yo debería volver a generar mi figura, ¿cierto? Sí. Eso, listo. Yo espero que me respondas como para ver si estamos explicando. Entonces, yo podría hacerlo de esta manera. Entonces, depende de datos.txt y script.gp. Ahora yo tengo que decir, bueno, y datos.txt, bueno, script. No depende de nadie más. Yo lo escribo ya. Pero datos.txt sí depende. ¿De quién depende datos.txt? ¿Tú qué crees? Del script de Bash. De ROM.sh, ¿cierto? Yo pude haber cambiado, por ejemplo, si yo cambio este script, los datos deben cambiar. Entonces depende de ROM.sh, pero también mira que depende de a.out. Entonces, también debería depender como del ejecutable, digamos. Entonces, ¿esto cómo se llama? eigen-abx.cpp. Entonces vamos a llamar al ejecutable, le vamos a poner buenos nombres. eigen-axb.x, ¿sí? De este ejecutable, ¿listo? Entonces aquí lo voy a cambiar un poco para que tenga como un nombre más específico. Entonces eigen-axb.x, así vamos a llamar el ejecutable. Y entonces, esto lo que quiere decir es que si yo cambio a room.sh, pues yo debería generar otra vez los datos, ¿sí o no? Y como cambian los datos, pues se va a generar otra vez la figura. Estos son los dependencias. ¿Y cómo creo al target? Entonces, simplemente tendré que hacer bash room.sh, ¿cierto? Sí. Entonces, él verifica, si yo cambio a room.sh, entonces él vuelve a correrlo acá. Pero si también cambió eigen.ae no sé qué punto x, también debería volverlo a correr. Entonces me toca también decirle a xb.x de quién depende. Entonces, ¿de quién depende esto? Pues de eigen menos axb.cpp, ¿sí o no? Sí. Y entonces, aquí yo tendría que escribir la compilación. Entonces diría g++, en mi caso me toca ponerle menos 10, pero bueno, ustedes lo ponen así. Lo voy a poner explícito sin reglas y ya está. Entonces, con esto yo estoy automatizando y estoy mezclando, pero mira que queda muy sencillo poner instrucciones de bash dentro del make, ¿sí ves? Yo las aislé. No las estoy poniendo dentro del makefile, sino dentro de scripts que tengan las instrucciones. Entonces es más sencillo, ¿cierto? ¿O no?
Sí, pero no entendí fue porque borró o sea, el script simplemente se pone aparte, el de Genoplot. Sí, 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 tiene parte. Ahí ya está, míralo, ahí está. No lo borré, lo dejé ahí, simplemente separé en el script de corrida, solamente él va a correr y generar datos. Y hay otro script que es el script de Genoplot, y ya. Entonces, Ah, a ver, si yo hago un mail, se supone que make lo que va a hacer es mirar si existe figura.pdf y si ninguna de sus dependencias ha cambiado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga make? Vamos a ver, a ver, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría que él vea que fig.pdf es más nuevo que datos.txt, entonces por ese lado no hay problema. Y fig.pdf es más nuevo que script.gp. O sea, en principio, él no va a hacer nada, ¿cierto? Pero este no existe, ¿no? Yo no lo he corrido. Pero pues yo no lo puse en la dependencia, entonces vamos a ver. ¿Él no debería hacer nada? Ah, sí, está compilando. Ah, sí. Él está dándose cuenta que este no existe, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que me tocaba en mi computador compilar con otra cosa? -i. Si se me hacen con Spack Load y todo eso, no tiene que hacer esto. -i. Bueno. Kendo, local, include. Así era como me tocaba compilar, ¿no? Profe, ¿no tiene que ponerle el menos o para crear el ejecutable? Ah, sí, señor. Sí, señor. Pues si no, nunca se va a crear eso. Entonces, -o. Y aquí tendríamos que ponerle el target, ¿no? Entonces, esta regla ya está muy fea. Entonces vamos a ponerla así. Porcentaje, porcentaje. Y aquí le ponemos la primera dependencia. Y aquí es donde ustedes pueden ver que el makefile también utiliza los símbolos de pesos. Entonces, cuando yo meta comandos de shell dentro del makefile, estos pesos me toca con doble pesos, o sea, es un montón de pesos ahí. Entonces, por eso es preferible como aislar esos comandos de shell por aparte, en mi opinión. Creo que esa es la primera dependencia. Otra vez, make. Se le está compilando para crear el ejecutable, o sea, él detectó que este ejecutable no existía y por lo tanto datos no tenía su prerequisito de cómo datos va a cambiar, entonces va a generar todo, absolutamente todo. Ahora está corriendo bash, entonces él ya compiló, ahora está corriendo bash porque ahora sí existe esto, entonces va a generar los datos otra vez. Ya llamó, y entonces ya llamó al script de Genoplot, ¿sí? Pues ahora está llamando al script de Genoplot, este man botó los datos. De hecho, los datos del fitting les quedan a ustedes guardados aquí en un archivo que se llama fit.log, mírenlo, fit.log. Si ustedes entran ahí, ahí están todos los datos que están escritos en la pantalla, por si acaso los necesitan después. Y me generó el fit.pdf. Entonces, si yo lo abro, entonces ahí está mi figurita, ¿sí? Obviamente el fitting está horrible y todo eso, pero ahí está mi figurita. Y ya quedó automatizado con un script. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a esto acá? Le digo, no, yo quiero que ahora haga 2 repeticiones. Entonces cambió room.sh. Como cambió room.sh, él va a volver a generar datos.txt. Y por lo tanto, va a volver a generar mi figura, pero no va a volver a compilar, ¿cierto? Vamos a ver si se comporta así inteligente. Make. Miren, está volviendo a correr bash.room.sh porque él se dio cuenta que este fue el que cambió. Hizo todo, ahora va a llamar al script y mi figurita se actualizó. ¿Sí? Ahí ya cambió. No sé si ustedes vieron el movimiento de la figurita. Entonces, o sea, uno no tiene que reemplazar una cosa con otra. El makefile sigue siendo muy útil para uno no repetir. Y si ustedes ahora quieren estudiar diferentes niveles de optimización, pues cambian aquí, le ponen otra optimización, borran todo y arrancan otra vez. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, como yo cambié todo esto, les voy a añadir otra vez git add, les voy a poner el makefile, git add script.gp, git add run, git commit -m, updated with makefile y git push.
Ya les quedó a ustedes allá. Esto de pronto les puede servir para el proyecto final o hasta el proyecto intermedio, algo así, ¿sí? Tener como esta mezcla de cosas. El Makefile sigue siendo muy útil, o sea, no olviden, el Makefile es para automatizar ese flujo que me produzca todas las cosas y poder poner las dependencias entre todo mi proyecto y no solamente reconstruir lo que se necesite, no reconstruir cada vez que yo cambie una cosita, reconstruir absolutamente todo, porque eso pues es probablemente perder el tiempo. Bueno, Profe, ¿qué es lo ¿sí? que se guarda en el archivo feedlog? Lo mismo que te imprime Genoplot aquí en la pantalla cuando hace el ajuste, todo esto, Genoplot también te lo guarda automáticamente en feed.log por si tú quieres consultarlo después. Ok, gracias. Mira, pero obviamente se sobreescribe si haces varios ajustes, ¿no? Por cada ajuste se escribe. Creo que hay una forma de poder cambiarle el nombre, pero bueno, eso ya dejémoslo así. Entonces con esto, digamos que el objetivo de esto era mostrarles a ustedes varias cosas, ¿no? Que estas operaciones se escalan fuertemente con el tamaño del sistema, que utilizar banderas de optimización es útil, que ustedes deben medir el tiempo y tienen que estar seguros de estar midiendo solo el tiempo de la parte que les interesa. Si ustedes miden el tiempo de todo el programa, pues están midiendo el tiempo de creación de memoria, de llenado de memoria, y eso de pronto no es lo que les interesa. Y que, digamos, uno puede automatizar muchas cosas en su proyecto mezclando scripts de shell con Makefiles. Obviamente ustedes no deben saber, no saben mucho. Yo esto es lo máximo, esto es de lo poco que sé del script de shell, pero es lo suficiente que necesitaba. Uno va aprendiendo, pero poco a poco uno va aprendiendo, pues, que son herramientas útiles para seguir en esto de no solo automatizar, sino documentar el flujo. Entonces, para mí es muy claro después mirar de acá, entonces, este Makefile está haciendo esto, entonces corre, este script que hace, simplemente genera los datos, corriéndolo con unas repeticiones. Listo, y entonces te escribas la figura. Ok, o sea, es muy claro y uno puede venir en 6 meses, lee rápidamente esto y entiende qué está haciendo. Bueno. La de TIKZ, entonces tú tendrías que simplemente escribir en el archivo de Genoplot, simplemente le pones setterm TIKZ, y al final que esta vaina imprima en TIKZ, y él va a imprimirte en TIKZ, y para que tú lo puedas meter en tu documento LaTeX y hacer las otras cosas que quieras con TIKZ. ¿Listo? Entonces, ahora quiero volver aquí al Quick Start. Nos quedan faltando, por ejemplo, la parte de álgebra lineal. Aquí hay unos benchmarks también, unas medidas de tiempo de las descomposiciones. Vamos a ver qué sale. Profe, tengo una pregunta. Sí, ya te respondo. Entonces miren aquí ellos también midieron el tiempo, ¿no? Entonces para matriz de 8×8, cómo va escalando el sistema, el tiempo, digamos, utilizando esa solución, partial pivot, o sea, todo esto es muy parecido a lo nuestro. Y aquí van diciendo por cuánto se multiplica respecto a la base. La base va a ser este. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo este algoritmo, se demora 20 veces más que este algoritmo y más o menos se vuelve constante. O sea, como que a medida que va creciendo, como que aumenta el tiempo y luego empieza a disminuir, ¿no? Entonces ellos también tienen estas cosas aquí. Dime la pregunta, por favor. Listo. Profe, ¿en qué otro editor puede editar esos scripts de Genoplot? En cualquiera, esos son archivos de texto. Entonces en cualquier editor lo puedes hacer. Yo lo edito aquí en Emacs, porque en Emacs él tiene un modo para Genoplot. Pero no se lo tengo instalado. Esta vaina. ¿Será que sí? No lo tengo instalado. Pero esto es un archivo de texto. Entonces tú lo puedes editar en hasta en Word, pero teniendo cuidado de guardarlo como un archivo de texto plano. ¿Listo? Listo, profe. Yo quería, bueno, ahí también les quedan a ustedes algunos ejemplos ¿de qué? A ver, el Agent Tutorial, eso es lo que necesito, Agent Tutorial. De solución de sistemas. Agent Tutorial.
de solución de sistemas algebraicos, y también eso fue lo que hicimos ahorita, de solución de sistemas, digamos, de valores propios. Eso también es algo que no hemos visto, está dentro de los ejemplos en la presentación de la clase pasada, sino que no lo encuentro acá. No lo encuentro. Entonces, pues no es acá. Voy a volver aquí a Eigen originalmente. Vamos a venir aquí a la documentación. ¿Dónde es que está eso? Long tutorial, probablemente es ese. Dense and linear decompositions. Ay, no, volvimos a la misma vaina. Ahora no lo encuentro. A ver. Eigenvalues. Aquí creo que está un ejemplo. Aquí está el Eigensolver. Estaba aquí. ¿De verdad? Creo que se me pasó. Inversa, Descomposiciones, a ver. Computing Eigenvalues and Eigenvectors. Sí, aquí estaba. No sé, no lo vi. Entonces también, esto se puede hacer fácilmente. De hecho, hay muchos problemas que yo a veces les pongo, por ejemplo, con matrices de sistemas mecánico-cuánticos, donde hay que sacar el mayor valor propio, por ejemplo, o el menor valor propio para sacar el estado base. Entonces simplemente pues es definir la matriz. Aquí es una matriz de 2×2, y uno pues lo que hace es declarar un sistema que le permita resolver el sistema de valores propios. Aquí es uno cel autoadjunto. Se supone que la matriz es autoadjunta, entonces esto está optimizado para que sea más rápido. Uno puede utilizar este, pero en general es el más genérico, pues es el Eigensolver. Se demora mucho más, pero pues es el más genérico. Uno lo declara con esa matriz A, y cuando uno hace esta declaración, él internamente va a calcular los valores propios y los vectores propios. Entonces uno le pregunta si todo salió bien, y si no salió bien, pues uno aborta el programa. Pero si sí salió bien, entonces uno simplemente le dice a ese Eigensolver que le bote los valores propios, y le dice a ese Eigensolver que le bote los vectores propios. Por favor, lean la presentación de ejemplo de esto, que ahí están los códigos, digamos, plantilla, o la página web del curso, que ahí también están los ejemplos de plantilla para resolver esos sistemas de forma genérica. Entonces es muy sencillo, simplemente con hacer esta declaración hay una magia que resuelve todo por nosotros, y los valores propios entonces salen, uno los puede imprimir, y una cosa que quiero que ustedes hagan, les voy a mandar ahorita el enunciado, es simplemente que hagan lo mismo que hicimos en la clase de hoy de medir el tiempo, pero para este problema con matrices que van aumentando de tamaño, matrices aleatorias. Entonces vamos generando matrices aleatorias, sacamos los vectores propios, los valores propios, medimos el tiempo que eso se demora, que será básicamente el tiempo acá. Solamente lo único que hay que hacer es esto, no se pongan a imprimir a pantalla ni nada de eso, simplemente medir este tiempo y ver cómo escala ese tiempo en función del tamaño de la matriz, para ver cómo se comporta este tipo de problemas, y se van a dar cuenta pues que esto también crece muy rápido, o sea que uno tiene que realmente tener cuidado pues con estos problemas. Y lo único que me tienen que enviar al final pues es un pantallazo del código con la gráfica también escalando, ¿sí? Eso es lo único que tienen que hacer. Yo ahorita les mando el enunciado. Entonces, eso también se puede hacer. Y Eigen también tiene unos módulos que se llaman los módulos no soportados, los unsupport modules. Entonces, cuando uno va a esos módulos no soportados, hay algunos módulos, por ejemplo, para jugar con alinear memoria, cuando uno realmente quiere que sea muy rápido, pero esto es muy específico. Un módulo para utilizar tensores, supuestamente. Entonces, si yo vengo a este módulo de tensores, entonces él me muestra a mí aquí, tiene unas clases asociadas para los tensores, entonces yo tengo que incluir este encabezado.
¿sí? Y bueno, aquí hay documentación, entonces un tensor se declara, uno le dice el número de índices, el tipo de datos, etcétera, etcétera. Entonces aquí él le ofrece a uno un montonón de opciones para modelar los tensores. Yo no lo he usado nunca, entonces no me voy a tener en esto. También hay uno para modelar ángulos de Euler, por ejemplo. Entonces, uno simplemente tiene que incluir este encabezado que está dentro del módulo OnSupport, y entonces uno le dice los ángulos de Euler cuáles son, y entonces él le permite manejar como las matrices de rotación, simplemente como ayudas, ¿sí? También tiene un módulo para calcular la transformada rápida de Fourier, si uno, digamos, quiere tener una interfaz fácil de acceso. Allá tenemos también ¿cómo se traducirá? Solvers. Bueno, unos solvers iterativos para hacer problemas de encontrar raíces de ecuaciones no lineales. Hay también algunas cosas para hacer productos Kronecker. Hay para hacer ajustes dentro de C++ utilizando este módulo. No tiene mucha documentación, entonces solo le toca meterse a este archivo, Levenberg Marquardt, y mirar por dentro el ejemplo. Allá adentro hay ejemplos, entonces con eso se implementa. Hay para hacer optimización no lineal, y también, por ejemplo, hay para hacer algunos cálculos con GL. GL es una librería para hacer figuras que utilizan el driver de nuestras figuras gráficas. Es un poco feo, bueno, no, es bastante feo de utilizar para hacer esas animaciones en 3D, pero Eigen pues tiene una manera en la que uno le puede declarar como los vertex y los shaders y un montón de cosas, y declarar cuaterniones para hacer la rotación con los cuaterniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es relativamente útil. Y pues en particular les quería mostrar que había una librería que encontré que se llama libEGL, que utiliza Eigen y esta parte de Eigen precisamente de GL para hacer animaciones. Entonces esta librería, se los voy a copiar el enlace. Aquí, ya respondo a la pregunta que está ahí. Ya les puse el enlace. Esta librería pues hay que instalarla. Aquí dice cómo instalarla. Hay que clonar un repositorio. Yo no la encontré en SPAC. Hay que clonar un repositorio y se instala con CMake de la misma manera tradicional. Y digamos que la idea es que con esta librería uno puede utilizar fácilmente GL de una manera muy sencilla. Entonces este es un ejemplo muy sencillito, miren. Simplemente uno incluye algo de unas partes de esas librerías de EGL. Cuando uno la instala, él instala un montón de dependencias, pero fue muy fácil. Y aquí va a utilizar vectores de doubles y de enteros, ¿sí? Y entonces él va a crear aquí una mesh que ya tiene por dentro, digamos, todas esas funciones creadas. Y al final pues va a salir esta vaina. Entonces yo lo que hice fue meterme a esa librería, compilarla, la instalé. Luego de que hice el CMake, make install y todo ese rollo, aquí estoy en el build, en el directorio build. Entonces él me crea aquí una cosa que se llama tutorial. Y dentro del tutorial, digamos, está esto. Ahora se me olvidó dónde era que los había encontrado. Aquí, en bin. Entonces en bin me aparecen, después de instalar, me aparece un montón de ejecutables. Me voy a meter aquí a bin y voy a ejecutar, por ejemplo, este ejemplo, el ejemplo que está aquí. Este ejemplo, el ejecutable que me sale de acá. Y si lo ejecuto, bien, fácilmente, sin mucho problema, yo tengo una visualización en GL utilizando esta librería que instaló otras y me queda muy sencillo. Entonces yo puedo pues interactuar, por ejemplo, le puedo quitar el wireframe, entonces, ¿sí? Puedo interactuar con esto, lo puedo acercar, lo puedo alejar, lo puedo mover, lo puedo rotar, porque pues, generalmente son cosas tridimensionales. ¿Listo? Entonces, muy sencillito de utilizar, y en el fondo pues están utilizando Eigen, porque Eigen es una librería muy fácil de usar. Vamos a mirar otros ejemplos, 113 events, a ver qué me sale. Aquí me sale una información. Entonces esto, de nuevo, yo puedo interactuar, ¿sí? Acercarme, alejarme, vamos a ver si le hago un bueno, lo puedo bajar como un wireframe, o sea, yo puedo interactuar, y él aquí me va leyendo los eventos que yo le expliqué, que yo le presioné. Bueno, vamos a salir. ¿Cuál otro se ve interesante? Vamos a ver. ./104, y ustedes ya pueden hacer esto en su computador, porque esto es fácil, esto es instalar como ya aprendimos nosotros a instalar cosas
Entonces uno puede empezar a ver cómo interactuar y entonces uno puede poner simulaciones y animaciones en sus propios códigos fácilmente utilizando estas librerías. No sé, voy a mirar. Hagan de mirarlos todos, pero no tenemos tiempo suficiente. Diferentes meshes, bueno, listo. Venga a ver qué más hay. Laplace equation, ¿eso qué será? Se está resolviendo la ecuación de Laplace dentro de esta geometría rarísima, ¿no? Pues seguramente ahí está graficado el potencial y además está proyectado en una geometría rara. ¿Qué más miramos? Geodésicas. Eigen Decomposition, ¿qué será eso? Ah, bueno, él hace, bueno, la verdad no sé qué está haciendo, pero seguramente está calculando unos valores propios y vectores propios sobre esta superficie. Y es muy sencillo, vengan a ver, yo quiero ver otra cosa. ¿Dónde está Vector Field Smoothing? La interfaz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Ah, aquí está, es el 109. Y esto está utilizando una interfaz que se llama dir-img, y entonces con dir-img uno puede interactuar y puede crear menús, pero entonces quiero ver dónde sale el menú. A ver. No, no me está saliendo el menú. La 110, ¿cuál era el del menú? Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, más meshes, etcétera, etcétera. Pero voy a mirar la documentación. Aquí está. Es este, dice example 106. Ah, sí, view menú. Entonces aquí ustedes pues también, esto le genera una interfaz gráfica, todo esto es muy sencillo, ¿sí? Muy rápido, son códigos muy cortos, y ustedes pues pueden interactuar acá, ¿sí? Esto es un menú para interactuar con su animación. Entonces aquí estoy guardando un screenshot, por ejemplo, ¿sí? Puedo aumentar aquí, quitar o poner cosas, ¿sí? Entonces es algo que es realmente poderoso, entonces para que ustedes vean que Eigen, digamos, facilita mucho el uso, y este tipo de librerías que simplifican la utilización de GL también son muy buenas. Entonces, ahí se las dejé para que ustedes experimenten, jueguen un poquito, la instalen y vean cómo les va, ¿sí? Entonces aquí están todos los ejemplos para que ustedes vean todo lo que puede hacer, y me parece pues una librería bastante útil si uno quiere como meterle animaciones después a sus códigos. Bueno, con eso terminamos la introducción de Eigen, de librerías matriciales y todo esto. Alguien estaba preguntando por el proyecto intermedio. Sí. Yo creo que la otra semana al final sacamos un tiempito para una media hora de una clase para que hablemos sobre el proyecto intermedio, a ver cómo van y qué dudas les han surgido. Pero por favor no se esperen hasta esa semana y decir, profe, es que cómo arranco. No, o sea, la idea es que pueden irme preguntando por correo, ya he hecho, varias personas lo han hecho. Y para que vayan avanzando y ese día lleguen con preguntas bien concretas, vayan avanzando, el programa no es difícil, pero llegar a la primera versión que funcione les puede tomar tiempo. Entonces, si ustedes esperan hasta la penúltima semana y los últimos días y creen que eso va a funcionar, no, eso ya va a fracasar. Bastante tiempo, 4 semanas, pero dependiendo de si las aprovechan bien o no. Entonces, la otra semana nos sacamos un ratico para las preguntas que tengan en clase, pero como les digo, sigan preguntando por correo. ¿Alguna pregunta? Entonces, terminamos hoy. Feliz fin de semana. Ahorita les mando el enunciado de la tarea. Ya saben que es simplemente hacer el escalamiento para
El mismo problema, pero calculando valores propios y vectores propios y mostrar la tareita. Entonces, con mucho gusto y que estén muy bien. Cuídense. La idea no es que nos dé a todos el virus al mismo tiempo, se están muriendo más de 100 personas al día todavía. Es como si se estrellara un Transmilenio cada día y matara pues, a todo el mundo. Pues un Transmilenio no lleno hasta el final. Entonces, no se arriesguen a enfermarse ahorita que hay mucha gente enferma todavía en Bogotá. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Estén bien. Gracias.